Déjame hacerte una pregunta que me robó el sueño durante años. Si el universo opera bajo leyes tan precisas que podemos predecir el movimiento de planetas con siglos de anticipación, ¿dónde vive el azar? Y si no existe el azar, solo causación extendiéndose hasta el principio del tiempo, ¿qué pasó en ese principio? ¿Algo perfecto creó la imperfección? ¿O algo cometió un error al inicio mismo? Esto no se trata de religión. Se trata de si la realidad misma contiene errores o si simplemente llamamos errores a cosas que aún no entendemos. Hoy voy a mostrarte por qué la pregunta, ¿puede Dios cometer un error?, es en realidad la pregunta equivocada, y por qué la pregunta correcta cambia todo sobre cómo ves el sufrimiento, el fracaso y tu propia vida. Si esto ya te hizo pensar, aunque sea por un segundo, dale me gusta ahora, porque lo que voy a revelarte va a demoler todo lo que creías saber sobre tus errores y tu lugar en el cosmos. Suscríbete porque vamos a un territorio donde la física cuántica se encuentra con la filosofía existencial. ¿Listo para que tu cerebro se estire hasta lugares incómodos? Respira hondo. Vamos a empezar. Te han enseñado que tus fracasos son errores, desviaciones de algún plan perfecto que Dios o el destino tenían para ti. Cargas vergüenza por decisiones que no deberían haber sucedido, relaciones que no deberían haber terminado, oportunidades que no deberías haber perdido. Esta creencia te está aplastando. Te hace sentir cósmicamente equivocado, como si tu existencia misma fuera un glitch en la realidad. Pero aquí está la verdad que la religión, la terapia y la autoayuda no te dirán. El concepto de error no existe al nivel de la ley natural. En la naturaleza solo hay consecuencias, causas conduciendo a efectos en una cadena ininterrumpida. Un río no comete un error cuando inunda. Una estrella no falla cuando colapsa. Y tú no estás separado de la naturaleza. Eres la naturaleza volviéndose consciente de sí misma. Voy a mostrarte por qué la pregunta sobre si Dios puede cometer errores revela un malentendido profundo de lo que Dios significa. Y te digo ahora mismo, no es un padre cósmico calificando tu vida. Déjame llevarte a un momento que cambió cómo veo todo. Cuando tenía 4 o 5 años, mi padre me mostró una brújula. Estaba enfermo en cama, con fiebre, miserable, y pensó que podría distraerme de mi incomodidad. Colocó este pequeño instrumento de latón en mis manos y observé la aguja balancearse y asentarse, siempre apuntando en la misma dirección sin importar cómo girara la caja. Lo que sucedió después no fue distracción, fue perturbación. Me obsesioné, casi asustado. La aguja siempre apuntaba al norte, siempre. No importaba cómo retorciera mis manos, no importaba cómo sacudiera la brújula, no importaba cómo intentara engañarla. El norte seguía ahí. Algo profundamente oculto tenía que estar detrás de las cosas. Eso fue lo que sentí, incluso como un niño que no podía articularlo. Había fuerzas moviéndose a través de lo que parecía espacio vacío, ríos invisibles fluyendo a través del aire mismo. Años después, décadas después, cuando estaba trabajando en las matemáticas de la relatividad, seguía volviendo a esa brújula porque lo que me perturbó cuando era niño fue esto. La aguja nunca apuntó mal. No podía. Estaba respondiendo perfectamente, impecablemente al campo magnético de la Tierra. Cada vez. Si yo hubiera querido que apuntara al este y apuntó al norte, ¿era eso un error? ¿Estaba rota la brújula? ¿Estaba la naturaleza funcionando mal? No. La brújula estaba haciendo exactamente lo que hace una brújula, alineándose con fuerzas invisibles según las leyes de la física. El único error estaba en mi expectativa. Yo quería que apuntara donde yo quería, pero la realidad no se dobla ante nuestros deseos. La realidad simplemente es. Ahora imagina algo conmigo. Imagina que el universo es la brújula, y tú eres la aguja. Cada elección que has hecho, cada consecuencia que has sufrido, cada momento que has llamado fracaso o error, estabas respondiendo a fuerzas que no podías ver. Tu genética cargó ciertas tendencias en tu sistema nervioso antes de que tomaras tu primer aliento. Tu infancia talló caminos en tu cerebro, creando patrones de reacción que se sienten como elecciones pero en realidad son respuestas a viejas heridas. La historia que formó tu cultura te dio lenguaje, creencias, miedos que nunca cuestionaste, porque los absorbiste antes de saber que estabas absorbiendo algo. Los estados químicos de tu cerebro en el momento de cada decisión, los niveles de serotonina, el cortisol inundando tu sistema del estrés de la semana pasada,
La caída de azúcar en sangre por saltarte el almuerzo, todo eso moviendo la aguja de tu comportamiento. Apuntaste donde las fuerzas invisibles de la realidad te dirigieron, exactamente como la brújula. Justo como yo cuando tenía 5 años, sacudiendo esa caja de latón y exigiendo que apuntara a otro lugar. Pero aquí es donde se vuelve profundo, donde se convierte en más que solo determinismo conduciendo a impotencia. A diferencia de la aguja de la brújula, tú eres consciente. Puedes observar las fuerzas actuando sobre ti. Puedes ver el patrón, rastrear las causas, entender por qué la aguja se balanceó de la manera en que lo hizo. Y en esa observación, algo milagroso sucede. Puedes elegir, no libremente en algún sentido mágico, no como si estuvieras parado fuera de la causación como un dios, sino dentro de restricciones, dentro del campo de fuerzas que te formaron. Puedes elegir cómo responder. El terremoto no elige destruir la aldea. El terremoto es geología expresándose a través del movimiento. Pero tú, después del terremoto de tu trauma o fracaso, después de que el suelo ha dejado de temblar y estás parado en los escombros, puedes elegir qué construir. Las fuerzas que crearon el terremoto no están bajo tu control, pero tu respuesta a las secuelas, ahí es donde algo nuevo entra a la cadena causal. Ahí es donde la conciencia se convierte en una fuerza en sí misma. Esto no es determinismo conduciendo a pasividad, es comprensión conduciendo a agencia genuina. Y hay una diferencia vasta entre las dos. La libertad no es estar fuera de la causación. La libertad es entender la causación tan profundamente que puedes trabajar con ella en lugar de contra ella. Piensa en un surfista. El surfista no controla las olas. Las olas son el resultado de viento, gravedad, topografía oceánica, fuerzas masivas completamente fuera del control del surfista. Pero el surfista que entiende esas fuerzas, que puede leer el agua, que conoce el timing, ese surfista puede montar la ola, puede usar la fuerza que no controla para crear algo hermoso. Eso eres tú. No estás fuera de las fuerzas, estás dentro de ellas. Pero la conciencia te da la capacidad de surfear en lugar de ahogarte. Entonces cuando miras tus errores pasados, tus fracasos, las veces que te odiaste por elegir mal, pregunta esto: ¿qué fuerzas no pude ver entonces que veo ahora? ¿Qué campo magnético invisible estaba tirando de mi aguja? No para excusarte, no para evadir responsabilidad, sino para entender el mecanismo. Porque una vez que entiendas el mecanismo, puedes trabajar con él. Puedes convertirte en un surfista consciente de tu propia vida, en lugar de un náufrago siendo golpeado por olas que no comprendes. La brújula de mi infancia me enseñó algo que tomó décadas articular completamente. La naturaleza no comete errores, solo sigue sus leyes. Y nosotros, siendo parte de la naturaleza, también seguimos leyes. Pero somos la parte de la naturaleza que puede estudiar sus propias leyes. Podemos convertirnos en científicos de nosotros mismos. Observar, hacer hipótesis, probar, aprender. Y ese proceso de aprendizaje, esa es tu libertad. Déjame contarte sobre otra cosa. Otro momento que me enseñó sobre errores y perfección. Una vez conocí a una violinista. Era estudiante, brillante, obsesionada con la perfección de la manera en que los músicos jóvenes suelen serlo. Practicaba 8 horas al día, soñaba en música, y se estaba preparando para la audición más importante de su vida. Una oportunidad de tocar con una de las grandes orquestas de Europa. El día llegó. Caminó al escenario, violín en mano, y comenzó a tocar. La pieza era Mendelssohn, técnicamente demandante, emocionalmente compleja. Estaba tocando hermosamente. Escuché la grabación después. Durante 3 minutos fue impecable. Y entonces, en medio de un pasaje particularmente intenso, una cuerda se rompió. Simplemente se partió. El sonido cortó la actuación como un disparo. Ella se detuvo, congelada. Los otros músicos esperaron. Los jueces esperaron. Y ella permaneció ahí, incapaz de moverse, incapaz de improvisar, incapaz de hacer nada excepto estar en el silencio repentino de su perfección destrozada. No obtuvo la posición. Y semanas después vino a mi oficina devastada y me preguntó algo que me han preguntado de 1000 maneras diferentes, por 1000 personas diferentes. ¿Por qué Dios dejó que esto sucediera? ¿No estaba destinada a tener éxito? ¿Era esto una señal de que debería abandonar la música? La dejé sentarse con esas preguntas por un momento. Luego le pregunté, ¿la cuerda cometió un error? Me miró como si hubiera preguntado algo absurdo. La cuerda no piensa, no elige,
Se rompió por tensión. Exactamente, dije. La cuerda estaba bajo fuerza tremenda. La vibración, la presión, la fricción, todo construyéndose hasta que los enlaces moleculares no pudieron sostenerse. Eso no es un error. Eso es física. Ahora dime, ¿cometiste un error al tocar con tal intensidad que las cuerdas se rompieron? Ella pensó en esto. Estaba tocando la pieza como está escrita. La estaba tocando de la manera que Mendelssohn pretendía. Entonces el compositor cometió un error escribiendo música que requiere tal tensión. Se quedó callada. Luego pude ver su mente trabajando, dando vueltas a la pregunta, buscando dónde colocar la culpa, dónde localizar el error en esta cadena de eventos. Finalmente dijo, no hubo error, hubo causa y efecto. La cuerda estaba vieja. Debería haberla reemplazado, pero no lo hice porque era supersticiosa. Pensé que cambiar algo antes de la audición traería mala suerte. Ah, dije, entonces ahora estamos llegando a algún lado. No un error cósmico, una elección humana hecha con información incompleta y pensamiento mágico. Y ahora dime, ¿qué aprendiste de la cuerda rompiéndose que nunca podrías haber aprendido si no se hubiera roto? Hizo una pausa por mucho tiempo. Observé su rostro cambiar, la amargura suavizándose en algo más, que podía improvisar. Finalmente dijo, o que debería haber podido, que la música no son las notas en la página. Es lo que hago cuando la página se vuelve imposible, y no sabía cómo hacer eso. Nunca había practicado para el desastre. Y la incité, que la perfección no es la meta. La resiliencia lo es. La recuperación lo es. La habilidad de continuar haciendo sonido incluso cuando todo se rompe. ¿Ves? Esto es lo que perdemos cuando buscamos errores en el diseño de Dios. Perdemos que el romperse es a menudo donde comienza la música real. La cuerda bajo tensión perfecta nunca enseña al violinista improvisación. La actuación sin desastre nunca enseña al músico de qué están realmente hechos. La vida sin fracaso nunca enseña al ser humano sabiduría. Pero y aquí está el punto crucial. El lugar donde la gente me malinterpreta. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno. No significa que deberíamos celebrar el dolor o buscar dificultades. Significa que el sufrimiento es real. El sufrimiento es una consecuencia de vivir en un universo donde las cosas pueden romperse, donde existe la entropía, donde el cambio es la única constante. La realidad no trata en bueno y malo al nivel cósmico. Trata en consecuencia. El fuego quema, el agua ahoga, las cuerdas se rompen, los corazones se parten, los cuerpos fallan. Y los humanos pueden elegir qué significado extraer del quemarse, del ahogarse, del romperse, del partirse, del fallar. La violinista no obtuvo la posición que quería, pero se convirtió en maestra. Específicamente se convirtió en una maestra que se especializó en ayudar a músicos a recuperarse de trauma de actuación. Creó talleres sobre ansiedad escénica, sobre improvisación, sobre construir resiliencia en la práctica. Transformó su punto de quiebre en el punto de sanación de otras personas. No porque Dios lo planeara, no porque el universo tenga un diseño benevolente que convierte todo sufrimiento en sabiduría, sino porque ella eligió qué hacer con lo que pasó. Eligió dejar que el romperse la abriera en lugar de destruirla. Y esa elección, esa no está predeterminada. Ese es el lugar misterioso donde la conciencia introduce algo nuevo en la cadena de causación. Ese es donde tú, justo ahora escuchándome, tienes poder. No poder sobre lo que pasó, poder sobre lo que haces con lo que pasó. Cada fracaso en tu vida es como esa cuerda rota. Es física. Es causación. Es el resultado inevitable de fuerzas específicas encontrándose en un momento específico. No es un castigo cósmico. No es evidencia de que eres defectuoso. Es simplemente lo que pasa cuando tensión suficiente se encuentra con límite material. La pregunta no es por qué se rompió la cuerda. La pregunta es, ¿qué música puedes hacer ahora que la perfección es imposible? Entonces, si los errores no existen en la naturaleza, ¿qué estamos experimentando realmente cuando sentimos que hemos cometido uno? Aquí es donde se pone interesante. Aquí es donde tenemos que mirar muy cuidadosamente el lenguaje, las palabras que hemos heredado, los conceptos que nos han dado que no encajan del todo con la realidad. La primera confusión es lingüística. Hemos heredado una palabra, Dios, que carga demasiado equipaje, demasiadas asunciones, demasiados siglos de proyección humana. Cuando la mayoría de la gente dice Dios, se refieren a un ser consciente separado de la creación que toma decisiones,
tiene preferencias, puede ser complacido o enojado, y ocasionalmente interviene en asuntos humanos como un padre cósmico chequeando a sus hijos. Este es el Dios que te observa, te juzga, tiene un plan para ti, y por lo tanto puede cometer errores en ese plan o permitirte cometer errores que lo descarrilan. Este es el Dios de la mayoría de las tradiciones religiosas. El Dios que requiere adoración, que responde oraciones, que podría castigar o recompensar basándose en comportamiento. Pero este no es lo que quiero decir cuando uso la palabra Dios. Y no es lo que tiene sentido lógico dado lo que observamos sobre el universo. El Dios en el que creo, si debo usar esa palabra del todo, y nunca estoy completamente cómodo con ella, no es personal, no es un ser, es el ser mismo, es el orden, la estructura, la armonía matemática, que permite que los planetas orbiten en caminos predecibles, que permite que los átomos se unan en configuraciones específicas, que permite que la luz viaje a velocidad constante a través del vacío del espacio. Es lo que Spinoza llamó Deus sive natura, Dios o la naturaleza, significando que son la misma cosa, la sustancia infinita de la cual todas las cosas son modificaciones. Cada árbol, cada estrella, cada pensamiento en tu cabeza, cada palabra que estoy hablando ahora, todo es Dios pensándose a sí mismo en ser, expresándose en formas infinitas. Este Dios no hace nada de la manera en que un artesano hace una silla, sentándose fuera del material, formándolo según un plan que existe separado del hacer. Este Dios es el hacer, es el proceso eterno de la existencia expresándose. Tú, yo, esta conversación, la estrella muriendo a años luz de distancia, el niño naciendo en este mismo segundo, todo es Dios. O si esa palabra te molesta, llámalo naturaleza, llámalo realidad, llámalo universo. El nombre no importa. Lo que importa es entender que no hay separación entre el creador y la creación. Solo hay el crear, continuo, sin fin, sin principio o final. Ahora, aquí está por qué esto importa para nuestra pregunta sobre errores. No puedes preguntar si un proceso comete errores. Un proceso simplemente se desdobla según su naturaleza. Solo puedes preguntar si actores individuales dentro del proceso juzgan mal sus circunstancias, malinterpretan las fuerzas en juego, actúan de maneras que producen resultados que no pretendían. El océano no comete un error cuando crea una ola que destruye un bote. El océano simplemente está siendo océano, agua respondiendo al viento, a la atracción gravitacional de la luna, a la forma del lecho marino debajo. El capitán comete un error de juicio humano, al navegar hacia la tormenta. El capitán malinterpretó el clima, o sobreestimó su habilidad, o subestimó el poder de la naturaleza. Ese es un error, pero no es un error cósmico. Es humano. Entonces cuando preguntas, ¿puede Dios cometer un error? Estás preguntando, ¿puede el océano juzgar mal el clima? La pregunta se disuelve. Se revela como un error de categoría, como preguntar qué color es el martes, o si la justicia pesa más que la misericordia. La pregunta es gramaticalmente correcta pero conceptualmente confusa. Lo que permanece cuando la pregunta falsa cae es esto. ¿Puedo yo, un nodo consciente dentro de este vasto proceso, aprender a actuar en mejor armonía con la realidad? ¿Puedo reducir la brecha entre mis expectativas y lo que es? ¿Puedo ver las fuerzas actuando sobre mí con suficiente claridad para hacer elecciones que produzcan menos sufrimiento? Y esa pregunta tiene una respuesta. Sí, a través de observación, razón, imaginación y prueba y error. A través del método científico aplicado no solo a la física, sino a la vida. A través de mirar tu vida de la manera en que miré la luz, preguntando qué debe ser verdad para que las cosas sean como son, luego probando esas asunciones contra la experiencia. Déjame ser muy claro sobre algo que perturba a la gente. La naturaleza opera con precisión absoluta. Ni un átomo se mueve sin causa, ni un evento cuántico ocurre fuera de límites matemáticos de probabilidad. A escala macro, la escala de planetas y personas y manzanas cayendo, el universo es determinista. A escala cuántica es probabilístico, pero incluso la probabilidad sigue reglas, sigue matemáticas, sigue patrones que podemos predecir. En ningún caso produce la naturaleza errores. Lo que llamamos errores son en realidad una de tres cosas. Y entender qué tipo estás tratando cambia todo sobre cómo respondes. Primero, desajustes de expectativa. Esperabas resultado A.
La realidad produjo resultado B. La brecha entre A y B se siente como fracaso. Se siente como que algo salió mal. Pero la realidad no se preocupa por tu expectativa. La realidad se desdobla según sus leyes. Las leyes de física, de biología, de causa y efecto. El error no está en lo que pasó. El error está en tu modelo de predicción. No tenías información precisa sobre las condiciones iniciales, o no entendiste las fuerzas en juego, o simplemente querías algo que no era posible dadas las circunstancias. Piensa en esto así. Plantas una semilla esperando rosas y crece trigo. ¿Cometió la naturaleza un error? No. Plantaste semilla de trigo mientras esperabas rosas. Tu expectativa estaba equivocada. El universo hizo exactamente lo que hace. Cultivó la semilla según lo que esa semilla era. Esto parece obvio con semillas, pero hacemos esto con nuestras vidas constantemente. Esperamos un resultado. Actuamos de maneras que producen otro y luego nos sentimos traicionados por la realidad. Segundo tipo, elecciones subóptimas dado conocimiento limitado. Actúas con conocimiento incompleto. No puedes posiblemente saber todas las variables, todas las fuerzas en juego, todas las consecuencias que se propagarán de tu decisión. Más tarde, con más información, ves que existía un mejor camino. Ves que si hubieras sabido entonces lo que sabes ahora, habrías elegido diferente. Este no es error cósmico. Esta es la condición humana. Debemos elegir antes de saber. Debemos actuar antes de tener información completa. Y luego aprendemos de la elección. Y ese aprendizaje se convierte en nueva información para la próxima elección. Así es como crecemos. Así es como evoluciona la conciencia. No por saber mágicamente todo de antemano, sino por hacer nuestra mejor suposición, observar los resultados, actualizar nuestra comprensión e intentar de nuevo. Mi carrera entera en física fue este proceso. Desarrollaría una teoría, haría predicciones basadas en esa teoría, luego esperaría a que experimentos confirmaran o contradijeran. Cuando los resultados contradecían mis predicciones, ¿era eso un error? No exactamente. Era evidencia de que mi modelo necesitaba refinamiento, y ese refinamiento, esa corrección basada en nueva evidencia. Así es como nos acercamos a la verdad. Haces lo mismo en tu vida. Eliges una carrera basada en lo que sabes a los 20. A los 30 sabes más sobre ti mismo, sobre lo que te hace sentir vivo, sobre lo que te drena. La carrera que tenía sentido a los 20 podría estar sofocándote a los 30. ¿Cometiste un error? ¿O actuaste con la información disponible y ahora tienes nueva información? La diferencia podría parecer semántica, pero no lo es. Si cometiste un error, estás cósmicamente equivocado. Estás roto. Deberías sentir vergüenza. Si actuaste óptimamente dada tu información y ahora tienes nueva información, estás aprendiendo. Estás creciendo. Estás haciendo exactamente lo que un ser consciente está destinado a hacer. Tercer tipo, y aquí es donde se pone complejo, fallas morales causando daño innecesario. Aquí es donde la gente se confunde sobre mis puntos de vista. Si todo está determinado, si todos somos solo consecuencias de causas previas, ¿cómo podemos hablar de responsabilidad moral? ¿Cómo puede algo ser una falla moral si nadie realmente elige? Aquí está mi respuesta. Y he pensado en esto por años, luchado con ello, vuelto a ello una y otra vez. La responsabilidad moral emerge al nivel de conciencia. No puedes elegir las fuerzas que te formaron. No puedes elegir tu genética, tu infancia, el momento histórico en que naciste. Pero puedes observar estas fuerzas. Puedes estudiarlas, entenderlas, ver cómo operan en ti. Y al observar, introduces una nueva variable en la causación. Tu conciencia misma se convierte en una causa. Cuando dañas a alguien innecesariamente a través de crueldad, negligencia, violencia, no estás violando el plan de Dios. No hay plan que violar. Estás violando algo más profundo. El reconocimiento de que los seres conscientes sufren. Y nosotros, siendo conscientes, tenemos una responsabilidad de minimizar ese sufrimiento donde podamos. ¿Por qué? No porque una deidad lo ordene. No por alguna ley cósmica escrita en el cielo, sino porque el sufrimiento es real. El dolor es real. La angustia es real. Y una vez que eres suficientemente consciente para reconocer esto, una vez que estás suficientemente despierto para ver que tus acciones crean ondas de consecuencia en otros seres conscientes, no puedes desconocer esto. No puedes no verlo. La araña que come a su pareja no es moralmente incorrecta. La araña no es consciente del sufrimiento de la manera en que lo somos. El león que mata a la gacela
No está cometiendo asesinato. Está siendo un león. Pero tú, cuando sabes que tus palabras herirán, cuando entiendes que tus acciones causarán dolor y las eliges de todos modos, esa es una falla moral. No porque violaste un comando divino, sino porque has violado tu propia conciencia. Has actuado por debajo de tu capacidad de conciencia. Entonces Dios no comete errores porque Dios es el proceso, no una persona tomando decisiones. Pero los humanos cometen errores, no cósmicos sino prácticos y morales al malinterpretar la realidad o al ignorar el sufrimiento de otros seres conscientes. Este es el único marco que preserva tanto honestidad científica como seriedad ética. Ahora quiero introducir algo sutil, algo que he observado tanto en física como en vida. Lo que parece caos es a menudo orden a una escala que no puedes percibir. Esto es crucial para entender los aparentes errores de tu propia vida. Imagina observar una sola hoja caer de un árbol en otoño. Te paras bajo las ramas y la observas soltarse. Su camino parece aleatorio, retorciéndose, girando, impredecible. Cae, luego sube en una corriente ascendente, luego gira de lado, luego se precipita, luego flota. Si intentaras atraparla, fallarías. Si intentaras predecir dónde aterrizará, estarías equivocado. ¿Está la hoja cometiendo errores en su caída? ¿Está eligiendo pobremente? Por supuesto que no. Está respondiendo a corrientes de aire, a gravedad, a su propia forma y distribución de masa. El patrón es caótico pero no aleatorio, con suficiente información, velocidad precisa del viento en cada punto de su descenso, presión de aire exacta, mapeo detallado de textura y distribución de peso de la hoja. Podrías calcular exactamente dónde aterrizará. Las matemáticas serían enormemente complejas, pero son posibles en principio. Pero no tienes esa información. Entonces lo llamas azar, lo llamas aleatorio. Dices que la hoja cayó por accidente en ese lugar particular. Tu vida es así. Haces una elección que se siente desastrosa. Una relación termina y estás seguro de que has arruinado todo. Una carrera implosiona y sientes que has desperdiciado años. Una crisis de salud golpea y la pregunta se eleva. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Dónde cometí el error que condujo a esto? En el momento se siente como puro caos, como un error en el código cósmico, como si hubieras caído del camino que debías estar. Pero haz zoom hacia atrás. A veces no puedes hacer zoom hacia atrás por años. A veces pasan décadas antes de que puedas verlo. Pero cuando lo haces, ves que esa relación terminada te liberó de una toxicidad lenta que habría matado tu espíritu si te hubieras quedado. Ese colapso de carrera te forzó a descubrir trabajo que realmente amas. Trabajo que nunca habrías tenido el coraje de perseguir si no hubieras sido empujado. La crisis de salud te enseñó el valor del momento presente de una manera que ninguna cantidad de filosofía o práctica espiritual nunca pudo. No estoy diciendo que todo pasa por una razón de manera sentimental. No estoy afirmando que hay una fuerza benevolente arreglando tu sufrimiento para tu crecimiento. Estoy diciendo que todo pasa como consecuencia de condiciones previas. Y esas consecuencias, si eres suficientemente consciente para extraer significado de ellas, a menudo crean condiciones para crecimiento inesperado. El matemático ve esto claramente. La teoría del caos nos muestra que cambios minúsculos en condiciones iniciales crean resultados vastamente diferentes. El sistema del clima es determinista. Cada molécula de aire sigue las leyes de termodinámica. Pero tan sensible que una mariposa aleteando en Brasil afecta si hay un tornado en Texas semanas después. No ves la mariposa, solo ves el tornado, y lo llamas aleatorio, impredecible, un acto de Dios en el sentido de póliza de seguro, significando culpa de nadie, responsabilidad de nadie, solo caos. Pero no es caos, es orden complejo, es causación tan intrincada que no podemos rastrear todos los hilos, pero los hilos están ahí. Entonces, cuando miras los llamados errores de tu vida, pregunta qué no podía ver entonces que veo ahora. ¿Qué condiciones existían que no tomé en cuenta? ¿Qué fuerzas estaban en juego que no entendí? Y más importante, ¿qué ha hecho posible esta consecuencia que no podría haber existido sin ella? Esto no se trata de justificar el sufrimiento. Quiero ser muy claro sobre esto. No estoy diciendo que tu dolor fue bueno. No estoy diciendo que deberías estar agradecido por el trauma. Estoy diciendo reconoce patrón donde viste solo caos. Reconoce causa donde sentiste solo crueldad. Y al reconocer, encuentra el hilo que puedes jalar para tejer algo nuevo. Ahora viene la parte difícil.
La parte que más perturba a la gente cuando hablo de ello. La parte que hace que la gente piense que estoy removiendo responsabilidad o reduciendo humanos a meras máquinas. Si no creo en libre albedrío en el sentido tradicional y no lo hago, pienso que la evidencia es clara de que el libre albedrío como comúnmente se entiende es una ilusión. ¿Cómo puedo hablar de responsabilidad? ¿Cómo puedo decir que algunas elecciones son mejores que otras? ¿Cómo puedo condenar crueldad o alabar coraje? Aquí está lo que realmente pienso y te pido que sigas esto cuidadosamente porque es sutil. Tus elecciones están determinadas por todo lo que vino antes. Tus genes, tus experiencias, tu química cerebral en este momento exacto, las fluctuaciones cuánticas en tus neuronas, la cultura que absorbiste, el lenguaje en que piensas, las heridas que cargas, las alegrías que has conocido. Todo crea las condiciones para cada elección. En ese sentido, no podrías haber elegido diferente. Dado todo lo que eras en el momento de elección, la elección estaba determinada. Pero, y esto es crucial, no experimentas determinismo, experimentas elección. Sientes deliberando, considerando opciones, pesando consecuencias. Sientes la sensación de decidir, y esa experiencia es real. No es una ilusión en el sentido de ser falsa, es la textura subjetiva de causación corriendo a través de conciencia. Piénsalo así. Un río está determinado por gravedad y topografía a fluir hacia el mar. Cada gota de agua sigue las leyes de física. No hay momento donde el río decide fluir. Pero si el río fuera consciente, si pudiera sentirse fluyendo, experimentaría ese flujo como libertad, como poder, como elección. Cuando encuentra una roca, no piensa, no tengo elección, sino fluir alrededor de esto. Simplemente fluye. Y al fluir, es libre. No libre de causación, sino libre de ser completamente lo que es. Tú eres como el río. Tu conciencia es el universo experimentando la sensación de elección. Y aquí está la paradoja hermosa. Esa sensación de elección es en sí misma una causa. Tu conciencia de que podrías actuar diferente, incluso si esa conciencia está determinada, introduce una variable que cambia resultados. Déjame hacer esto concreto. Tienes problemas de ira. ¿De dónde vinieron? Tu infancia quizás, un padre que enfurecía y aprendiste que la rabia es cómo te proteges, cómo evitas ser herido. O tu neurología, tu amígdala dispara caliente. Tu corteza prefrontal toma un momento más en comprometerse. O tu dolor, años de sentirte impotente, y la ira es la única emoción que te hace sentir fuerte. Nada de eso es tu culpa. No elegiste tu infancia. No diseñaste tu cerebro. No seleccionaste tus heridas. Todo eso es corriente abajo desde infinito. Todo eso es consecuencia. Entonces cuando enfureces, cuando arremetes, cuando hieres a alguien con tu ira, en un sentido no podrías haber hecho otra cosa. Dado todo lo que eras, la rabia estaba determinada. Pero aquí es donde entra responsabilidad. Una vez que eres consciente del patrón, una vez que puedes observarte poniéndote enojado, una vez que puedes rastrear la causa y entender el mecanismo, tienes una elección dentro de límites. No puedes simplemente decidir dejar de estar enojado. Así no funcionan los cerebros. Pero puedes notar la ira elevándose. Puedes pausar. Puedes elegir no hablar mientras rabia se mueve a través de ti. Puedes desarrollar prácticas que calmen tu sistema nervioso. Puedes buscar ayuda entendiendo la herida debajo de la ira. Todo eso es elección dentro del determinismo. Estás trabajando con las causas que te formaron, no trascendiéndolas mágicamente. Estás introduciendo nuevas causas, conciencia, práctica, intención en el flujo causal, y esas nuevas causas tienen efectos. Entonces responsabilidad significa esto. No puedes reclamar crédito o culpa por ser la persona que eres. Eso es corriente abajo desde infinito. Pero puedes reclamar responsabilidad por lo que haces con la conciencia que tienes ahora. No elegiste tus problemas de ira, pero una vez que eres consciente de ellos, puedes elegir cómo responder cuando la ira surge. Esto es aterrorizante y liberador en igual medida. Aterrorizante, porque no puedes culpar a Dios por hacerte equivocado. No puedes tercerizar tu comportamiento a destino o plan divino. Liberador porque no estás equivocado, no estás roto. Eres una consecuencia, y las consecuencias pueden convertirse en nuevas causas. El error no está en ser quien eres. El error está en negarte a mirar quién eres claramente y por lo tanto repetir patrones dañinos.
tienes la conciencia para cambiar. La gente me pregunta todo el tiempo, si Dios no comete errores, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué cáncer? ¿Por qué guerra? ¿Por qué crueldad? ¿Cómo puede un Dios perfecto crear un mundo tan imperfecto? Y digo, la maldad es una categoría humana, no cósmica. El tsunami que mata 1000 personas no es malo. Es geología, tectónica de placas expresándose a través de movimiento. La célula cancerosa no es moral o inmoral, es biología. Una célula reproduciéndose fuera de las restricciones normales. La naturaleza es neutral, opera por ley. Y esas leyes a veces producen resultados que experimentamos como sufrimiento. Pero aquí está lo que importa. Los humanos no son neutrales. Somos la parte de la naturaleza que ha desarrollado conciencia, empatía, razonamiento moral. Somos la naturaleza despertando y mirándose a sí misma y sintiendo horror por su propia crueldad. Somos el universo experimentando sufrimiento y preguntando, ¿cómo detengo esto? Entonces la pregunta no es por qué Dios permite sufrimiento. La pregunta es ¿qué haremos nosotros? La parte consciente de este proceso, sobre el sufrimiento. No podemos prevenir terremotos. La corteza terrestre se desplazará según ley geológica. Pero podemos construir estructuras que resistan sacudidas. Podemos desarrollar sistemas de advertencia. Podemos crear respuesta de emergencia que minimice muerte. No podemos eliminar cáncer. Las células a veces mutarán. El ADN ocasionalmente se copiará incorrectamente. Pero podemos investigar tratamientos. Podemos entender los mecanismos. Podemos reducir sufrimiento incluso si no podemos eliminar la enfermedad. No podemos borrar crueldad del corazón humano. Es parte de nuestra herencia evolutiva, la sombra del tribalismo y miedo que mantuvo a nuestros ancestros vivos. Pero podemos crear culturas que desalienten crueldad y alienten compasión. Podemos criar niños que son enseñados a reconocer sufrimiento en otros. Podemos construir sistemas que protejan a los vulnerables. Tu sufrimiento personal no es un error divino. Es una consecuencia natural de vivir en un cuerpo que puede sentir dolor, en una mente que puede temer pérdida, en una sociedad que a veces muele gente hacia abajo. ¿Y tu respuesta a ese sufrimiento? Si te vuelves amargo o compasivo, cerrado o curioso, vengativo o sabio, ahí es donde vive tu libertad. Dios no cometió un error creando un universo con sufrimiento. Dios, si debemos usar esa palabra, creó un universo donde el sufrimiento era posible, porque la conciencia era posible. Y la conciencia requiere vulnerabilidad, requiere la capacidad de ser herido, requiere la habilidad de sentir pérdida. El precio de estar despierto es que puedes ser herido. Pero el regalo es que también puedes elegir dentro de límites qué hacer con la herida. Puedes dejarla festering, o puedes dejarla informar cómo tratas a otros que están heridos. Puedes cerrar alrededor de ella en amargura, o puedes romperte abierto en compasión. Ninguna respuesta es cósmicamente correcta o incorrecta. Ambas son posibilidades naturales. Pero una crea más sufrimiento en el mundo y una crea menos. Y si eres suficientemente consciente para reconocer esto, tienes una responsabilidad de elegir el camino que crea menos. No por comando divino, no porque serás recompensado en el cielo o castigado en infierno, sino porque el sufrimiento es real y tienes el poder de aumentarlo o disminuirlo a través de tus elecciones. Ese poder es tu carga y tu dignidad. Entonces, si todo esto es verdad, si los errores son solo consecuencias malinterpretadas, si Dios no es una persona juzgándote, si la responsabilidad viene de conciencia no de libre albedrío en el sentido mágico, ¿qué haces con esto? ¿Cómo vives diferente mañana de cómo viviste ayer? Porque conocimiento sin práctica es solo filosofía, y no estoy interesado en filosofía por sí misma. Estoy interesado en cómo vivimos. Aquí hay una práctica que quiero que intentes. Cada tarde toma 5 minutos. Puedes hacer esto en tu cabeza mientras estás acostado en cama, o puedes escribirlo si prefieres. Piensa en un evento de tu día que inicialmente juzgaste como equivocado o como error. Tal vez te enojaste con alguien. Tal vez procrastinaste trabajo importante. Tal vez comiste pobremente o saltaste ejercicio o dijiste sí cuando querías decir no. Luego pregúntate 3 preguntas. Primero, ¿qué condiciones previas condujeron a este resultado? No para justificarlo, no para excusarlo, sino para entenderlo. Si te enojaste con tu pareja, ¿cuál fue la cadena? Dormiste pobremente porque te quedaste despierto tarde desplazándote.
Dormiste pobremente, entonces estabas irritable esta mañana. Estabas irritable, entonces saltaste desayuno, porque nada sabía bien. Saltaste desayuno, entonces tu azúcar en sangre colapsó a media mañana. Tu azúcar colapsó, entonces te sentiste tembloroso y ansioso. Te sentiste ansioso, entonces ya estabas al borde cuando tu pareja hizo una pregunta inocente. Y ese borde se convirtió en un borde en tu voz que se convirtió en argumento. Ve qué tan atrás puedes rastrearlo. A menudo lo que se siente como falla moral, no debería haber explotado, es en realidad el resultado final de una larga cadena de pequeñas consecuencias. Cada eslabón en la cadena es comprensible. Cada paso sigue lógicamente del anterior. Juntos produjeron un resultado que lamentas. Segunda pregunta. ¿Qué me enseñó esta consecuencia que no podría haber aprendido de otra manera? Tal vez explotar con tu pareja te enseñó que tu ira es en realidad miedo. Miedo de intimidad, miedo de ser conocido, miedo de ser abandonado. Y esa ira aparece como palabras afiladas, porque así es como aprendiste a protegerte cuando te sentías vulnerable. No podrías haber aprendido eso sin la experiencia de explotar, sentirte terrible y luego preguntar por qué. Tercera pregunta. ¿Qué puedo hacer diferente ahora que tengo esta información? No lo que deberías haber hecho. Eso es vivir en un pasado inmutable, torturándote con contrafactuales que solo generan vergüenza. ¿Qué puedes hacer ahora en este nuevo presente con esta nueva conciencia? Esta práctica te entrena para ver patrones en lugar de caos, consecuencias en lugar de juicio cósmico. Entonces, déjame traer todo esto a casa. Empezamos con una pregunta. ¿Puede Dios cometer un error? Y lo que hemos descubierto juntos es que la pregunta misma es el error. Es una confusión de categoría, una trampa lingüística que ha mantenido a la humanidad confundida por siglos. No eres un error. Eres una consecuencia hermosa, temporal, irrepetible de causación infinita, extendiéndose hasta el principio del tiempo. Y ahora que eres consciente de las fuerzas que te formaron, ahora que puedes ver los patrones, ahora que entiendes la diferencia entre ley cósmica y elección humana, puedes convertirte en una causa consciente en las vidas de otros. Tu dolor te está enseñando algo que solo el dolor puede enseñar. Te está mostrando dónde todavía te aferras a ilusiones, donde todavía exiges que la realidad sea distinta de lo que es, donde todavía te niegas a mirar la verdad completa de la causación. Comenta, soy consecuencia consciente. Si este video cambió algo en cómo ves tus fracasos, suscríbete porque la próxima vez que necesites recordar que estás exactamente donde necesitas estar, aprendiendo exactamente lo que necesitas aprender, estaré aquí. No eres un error, eres un milagro, una organización temporal de polvo de estrellas que aprendió a pensar, a sentir, a preguntarse. Actúa en consecuencia.